inaugurando esta nueva sección de este programa llamado Trotamundos. Simón Dubó, el Trotamundos. Así es. Quiero hablar de algo que me encanta, que es lo que pasa fuera de este país en sí. Sí. O sea, siempre se... Vos te abstraes de lo que pasa en el país hablando de la política internacional. Por supuesto. Es tu vía de escape. Es una forma de pensar, che, capaz no estamos tan mal, o capaz no estamos tan bien, que digamos. Y podemos decir entonces, ¿qué está pasando en el resto del mundo? Que nos puede llegar a afectar a nosotros de alguna manera. Y particularmente en esta semana sucedió algo muy trascendental en la política internacional y sobre todo a nivel Latinoamérica, que es la asunción del nuevo presidente Yamandu Orsi. Ay, qué bien. Del Frente Amplio, quien sucedió a Lacalle Pou del Partido Blanco, quien conformaba hasta aquel entonces una coalición de gobierno con los partidos de derecha tradicionales del Uruguay. El Partido Blanco, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Digital, no sé, un montón de partidos, podríamos decir, de derecha tirando a centro hasta Sí. ultraderecha. Me gustan los nombres que tienen de partidos. Sí. Y algo que debo destacar de la política uruguaya es que se dice que es como de los países más democráticos que hay a nivel internacional, y en Latinoamérica creo que está en el primer puesto de índices de democracia. Y eso se nota sobre todo a la hora de llevar a cabo esas transiciones democráticas. Porque cuando llegué, no solamente ya se veía venir, ¿no?, que iba a ser un día muy trascendental, muy importante, sino que también es como feriado el día de transición de los presidentes. El 1 de marzo en Uruguay, el 1 de marzo en los días que corresponden a la asunción. Claro, lo hacen feriado. Lo hacen feriado porque justamente va toda la gente a ver la asunción presidencial. Y en este caso no fue la excepción. De hecho, me sorprendió ver tanta gente, no solamente de Montevideo, sino también de mucha gente del interior del país, de Uruguay, yendo a la Plaza Independencia, que es la plaza principal de la ciudad, a ver la asunción presidencial de Yamandu Orsi. No sé... Es muy interesante esto que vos decís en términos democráticos. Sí. Bueno, nada, como que sea feriado, que posibilite la participación ciudadana, pero también hay algo que tienen, que es la cantidad de tiempo que pasa entre que un presidente electo gana Sí. y asume. Y eso tenés que tener una voluntad política también de hacer un buen pase. Nada, como muy importante. No sé, recordemos a Macri cuando perdió y soltó todo, soltó las riendas del país, que se vaya todo. Y digo, y si hubiesen tenido 4 meses más. Creo que también es importante destacar eso, ¿no? Como el tiempo de transición que tiene un gobierno a otro en Uruguay es como de casi 4 meses, Claro. podríamos decirlo. Desde noviembre, que son las elecciones del balotaje, hasta el 1 de marzo. Y esta elección de la fecha no es casual. De hecho, es la misma fecha en la cual el Uruguay recobró la democracia. Fue el primer gobierno democrático y por eso se cumplieron inclusive 40 años de democracia en Uruguay. Mismo que acá el 10 de diciembre. En este caso los presidentes asumen el 10 de diciembre. Claro. Por la misma razón. 40 años de democracia y ahora tienen un presidente del cual sentirse orgullosos. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera ser Uruguay? Ah. ¿Quién pudiera ser Uruguay? ¿Y qué viste? Aparte de la cantidad de gente que vi en todo el evento en sí, porque no solamente se llevó a cabo en la Plaza Independencia, sino que también se activó un protocolo en las avenidas principales de Montevideo, que van desde el Palacio Legislativo, el Palacio del Poder Legislativo en este caso, donde habían bastantes manifestantes ahí en simpatía con el nuevo gobierno. Lo que se llevó a cabo a las 2 de la tarde fue un discurso protagonizado por el presidente nuevo junto con la vicepresidenta Carolina Cose, en donde se le concedieron, digamos, los atributos presidenciales en este caso.
y acto seguido fueron a un auto eléctrico. Esto es una cosa bastante inédita, ¿no? En esta ceremonia en particular. ¿Lo del auto? Lo del auto, sí. Porque también responde a una iniciativa del nuevo gobierno de proyectar a Uruguay como un país líder en materia de transformación energética. El modelo del auto, yo perdonen, soy muy malo con mucha los... envidia. Yo soy muy malo con los modelos, pero si ustedes lo ubican, es un Hyundai Ioniq 5. Es un modelo que se comercializa, de hecho, en Uruguay. Mirá, Así que, bueno, es totalmente eléctrico. es totalmente eléctrico. No es híbrido, claro. Antes se utilizaba para ese paseo de los presidentes un auto que lo empezó a utilizar la calle Abuelo, vendría a ser el abuelo de la calle Pou. Digamos que ahí es la Familia dinastía Patricia, Posta, claro. obviamente. Sí, y justamente este cambio responde a esa iniciativa de mostrarse como un país más verde. Y en la ceremonia también asistieron muchos líderes regionales. Asistió, por ejemplo, el presidente de Brasil, Lula da Silva. Asistió también el presidente de Chile, Gabriel Boric. El presidente de Paraguay, Santiago Peña. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. El presidente de Panamá, José Raúl Molino. Y también asistieron algunos funcionarios de países europeos, ¿no? Como el rey Felipe VI de Europa y Frank-Walter Steinmeier, el presidente de Alemania. Y en otros países también llegaron algunos corresponsables, ¿no? De México, Costa Rica, Ecuador, entre otros. ¿Fue alguien de Argentina? Ahí está la cosa. En el caso de Argentina, el presidente argentino, Javier Milei, no fue a la ceremonia porque su excusa fue preparar el discurso de apertura de las sesiones ordinarias. Estaba ocupado, está bien. Sí, estaba ocupado. Pero bueno, eso no Tengo es... tarea, dijo. Esto no es novedad, básicamente, porque ya suele ser que en Argentina desde no sé hace cuánto, pero siempre las sesiones ordinarias empiezan el 1 de marzo. Y por esa razón casi nunca están los presidentes argentinos en las asunciones presidenciales de Uruguay. De Uruguay. Alberto no fue, Está bien. Macri no fue. O sea, bueno, se lo puedo conceder a eso. Claro. Pero sí envió algunos corresponsales en este caso. Natalia Gunsky, la directora de América del Sur en una cancillería argentina, y también el embajador argentino en Uruguay, que también es representante de la Argentina en Mercosur y Latinoamérica de la Integración, Alan Beraud. Eso... Esa por fue la decir- comitiva argentina. Eso fue el equipo de representación argentino. Bueno, fue el embajador y esta señora que dirige la Cancillería Argentina. Así que, bueno, esta cabe destacar fue la cuarta elección ganada por el Frente Amplio que llevó a la presidencia y la primera vez en donde no hay ninguna coalición de gobierno que maneje la totalidad del Congreso en representantes. Lo que pasa es que esto lo voy a recordar, no hay mayorías absolutas en el Congreso de Uruguay. Sí. En el Senado, si bien el Frente Amplio tiene 16 cámaras Esto de es 29, nuevo, no es algo que se suele dar. no es algo que se suele dar. Generalmente Hay mayoría absoluta. hay mayoría absoluta del Ahí está. partido que gobierna. El Frente Amplio controla la Cámara del Senado con 16 bancas, mientras que el Partido Colorado y el Partido Blanco apenas llegan a las 13 bancas. Pero en el caso de la Cámara de Representantes, que sería como la de diputados acá, no llega a la mitad. Apenas tiene 48 bancas en la Cámara de Representantes, mientras que los otros partidos suman unas 49. Que no son todos de derecha, ¿o sí? No son todos de derecha absoluta, pero es como que hay un partido que no forma parte de la coalición de la coalición republicana, que serían los multicolores. El Cambiemos de allá, básicamente. Que es este partido Identidad Soberana, que es un partido, no sabría cómo clasificarlo, porque es como un conservadurismo ecologista conspiranoico. Una mezcla muy bizarra. Gustavo Salle es el principal dirigente de ese partido. Mirá. Y viene muy de la mano, ¿no? Con esta época, ¿no? De conspiracionismo, bien ecologista y, no es conservador. como ultraderecha. Sí, no es ultraderecha, pero sí, se acerca bastante. Es como una amalgama muy extraña de... Porque lo de cosas. conspiranoico, lo ecologista no entra ahí.
Lo ecologista no entra ahí, pero últimamente hay muchos partidos de derecha que toman la bandera Del verde. ecologismo. No son tantos, no son la mayoría, pero las hay. Y este partido la toma. Pero me pareció muy curioso ver cómo este partido ahora tiene la llave para destrabar proyectos de ley en el Congreso uruguayo. Y si, y si además también está esto de que si el Frente Amplio quiere mandar a proyectos de ley en el Congreso, debe llegar a consensos con la oposición. Claro, y sí. Si no tenés la mayoría, tenés que negociar, sí o sí. Por lo menos dos bancas, en este caso. ¿Qué más puedo decir de esto? La Asunción fue un evento en el cual asistieron obviamente muchos manifestantes del Frente Amplio, muchos simpatizantes con el partido, y también se vio la presencia de un fuerte rechazo hacia los dirigentes del Partido Blanco, al punto de, bueno, decir, hacerlos como cánticos de que se van, no vuelven más, algo así. Y también cuando fue un desfile de los militares en fila, eh, hicieron cánticos en referencia a la última dictadura militar. Es decir, que digan dónde están. Porque recordemos que en Uruguay no se juzgaron a los militares por los crímenes de la última dictadura militar que sucumbió en el país entre 1973 y 1985. Todos estos crímenes fueron, básicamente, quedaron impunes en pos de que se garantizara la transición democrática para el país. Pero inclusive los propios uruguayos reniegan bastante de ese pasado. Claro, no tuvieron el proceso que tuvimos acá. Igual la mayoría de los países no tuvieron ese proceso que tuvimos acá. Nuestro caso es bastante inusual para lo que es la región de América Latina. Sí, somos el único país que ha juzgado y condenado a los militares dentro del propio territorio nacional. Y eso es importante destacarlo, justamente. Porque Uruguay, más allá de que se digne de ser un país muy democrático, sí, no ha hecho sino ignorar esta problemática de la última dictadura militar. Al punto en el que todavía siguen habiendo partidos abiertamente negacionistas como lo son Cabildo Abierto con su principal dirigente Manini Ríos, quien se ha proyectado en spots de campaña incluso vestido como militar. Bueno, Villarruel. Bueno. Habiendo juzgado y todo, igual. Sí. Nada. Otra cosa que me llamó la atención fue que cuando nos estábamos yendo había un grupito de como 7 jóvenes, 8, no sé, no eran muchos, no llegaban ni a los 10. Jóvenes del Partido Libertario Uruguayo, podríamos decir. Ah, sí, se había hecho como una rama del Partido Libertario allá. Pero no eran tantos, o sea, no era... Y para mí que era más como el sentido de la provocación de ello. Y sí, claramente. ¿Por qué estarían ahí? ¿Para qué vas a ir ahí en un acto donde no sos bienvenido? Y es justamente eso, en ¿no? Uruguay los libertarios son de izquierda. Viste que en Colombia los liberales, son de izquierda. Sí. Bueno. Porque ya ahí se apropiaron de la palabra libertad. Claro. No como nosotros que básicamente nos la sacaron, pero de la peor manera. No, hay que seguir luchando por esa palabra. Hay que también, sí. Para mí hay que poner énfasis en que no es libertad. No. Lo que plantean, que es todo lo contrario. Ya se está viendo eso. Ya vamos a hablar. No sé qué más quieren decir realmente, pero en un mes se juegan las eliminatorias de Uruguay y Argentina en el Estadio Centenario. ¿Y para qué más hinchar? Y claramente por mi patria, por supuesto. Ah, bueno. Yo puedo crear mucha Uruguay y todo lo que quiera, pero vivo, ahí está. Fue por mi patria. Y capaz que su patria, viste, ya se hizo uruguayo, se fue una semana a Uruguay y bueno, ya se siente de allá. Vamos arriba. Vos, Gurises, ¿qué podemos hacer ahora con todo esto? ¿Qué podemos decir más allá de que deseamos que el gobierno de Orsi, junto con todo el pueblo uruguayo, siga haciendo las cosas bien? Sí. Y más teniendo en cuenta, ¿no?, el avance de la extrema derecha en los países de Latinoamérica y el mundo. ¿Qué puede pasar si de pronto esta coalición de gobierno del Frente Amplio
no le va tan bien y en 5 años vemos un partido más radical en el poder. ¿Podría ser eso posible en Uruguay con toda la transición democrática que lleva? A mí, nosotros decíamos que una experiencia de ultraderecha en Argentina era algo imposible porque Argentina es particular, porque tiene una clase media particular dentro de Latinoamérica, un montón de cosas y sucedió. Sí, Y yo creo que lo que nos ha enseñado, o la experiencia que nos ha dejado, es que este tipo de oleadas fascistas pueden aglomerar mucho el odio, organizar el odio. Puede pasar, sí. Pero me gustaría más pensar, viendo que es un gobierno que está arrancando y que hay otros gobiernos populares dentro de Latinoamérica, que se está gestando algo, ¿no? Si pensamos en, por ejemplo, en Gramsci, tema sí. hegemonía, bueno, cuando hay una posición que es hegemónica y que se plantea hegemónica, nace una contrahegemonía, ¿no? O pensemos en el marxismo también. Toda tesis tiene su antítesis. Justamente por eso también es importante que se sigan abriendo estos espacios de debate para continuar con el legado democrático. Totalmente. Y también me parece que es importante pensar que no estamos perdidos. No, Que no está todo perdido. Que siempre, el marxismo para mí te sirve para pensar justamente en que siempre va a aparecer algo que va a luchar contra el status quo. Eh, y bueno, nada, se van a armar. Se van a armar. Se van a armar gobiernos populares, se van a armar resistencias y que de ese lado vamos a estar. bien, no sé si tenían alguna pregunta más allá de ¿Comiste toda esta chivito? experiencia. Comí chivito, Muy por bien. supuesto. Bien. ¿Fernet tomaste? No, Fernet no. ¿Lo toman distinto? Más o menos igual que acá. ¿Asado? Asado no. Bien. ¿Y mate? Mate, Canarias. Canarias. Yo me compré 2 paquetitos de yerba, ahora los vamos a probar detrás de cámara, No, Bien. adelante de la cámara. Hola. o delante de la cámara. Y acá me están preguntando sobre el consumo de estupefacientes. Si bien allá es legal cierto tipo de estupefacientes, debo decir que yo soy una persona que se conserva íntegra y bastante straight edge, si vendríamos hablando del género punk, de la derivación del punk, así que Sos abstemio. podríamos Es decir que abstemio, Simón. sí, Sí, con el alcohol también. con el alcohol también un Sí. poco. Así ¿Viste? que, No, pero la rareza. Yo fui a Uruguay y no fumé también. Pero nadie me ofreció. me parece que también tenés que estar, para hacerlo legal tenés que estar como inscrito en un registro y bueno, eso es algo como muy particular. No es como que vas a la farmacia y te venden así nomás. Para comprar me parece. Fumar me parece que es legal. Yo no sé el tema de si sos extranjero, porque no es como Ámsterdam, que vos vas haces turismo de consumo. Sí es Un poco más bastante, complejo. sí es bastante fácil conseguir cambio de monedas. De peso argentino a peso uruguayo, peso de dólar a peso uruguayo, también es bastante sencillo. Vas a una casa de cambio, compras y listo. Bien. No te hacen tantas preguntas. Está Acá, bien. Ah, acá te hacen, es verdad. acá es Pero como hay mucha que cueva. acá es como que hay mucha cueva y el dólar es paralelo, por eso tenemos dólar blue. Claro, totalmente. Uruguay es un caso muy particular, ¿no? En este momento está enfrentando varios problemas con la inseguridad, la violencia, el narcotráfico Mirá. y tiene una de las tasas de homicidios más altas en América del Sur. Está por arriba de la media, inclusive 11 homicidios cada 100.000 habitantes. Yo no pensaba que era así. Rosario creo que son 15 homicidios Sí. cada 100.000, como para que nos demos. Y Argentina en general su promedio es 5. Sí, y además el coste de vida en Uruguay también es muy alto. O sea, con decirte que Sí, eso sabía. con decirte que ya es casi imposible que un joven de nuestra edad, más o menos, viva solo en Uruguay, sí o sí tenés que estar compartiendo departamento o habitación con alguien más. Claro. Porque ya no es viable económicamente hacerlo por Eso el nivel de está, ingreso. pero igual está pasando en Europa también. Es el tema de la vivienda, digo, no el nivel de ingresos. Sí, Porque claro, ellos tienen... igual nosotros somos más caros que Uruguay. en cierta Ahora. medida sí. Es como que Los alquileres capaz que no. tenemos una inflación de en dólares bastante alta, Hmm. una inflación en pesos que, aunque podría decir que bajó, yo diría que ese número está más maquillado que las cuentas, no sé, digamos. Yo creo que
hay muchas dudas que me genera ese numerito de inflación que está supuestamente tan bajo. Pero también es cierto esto de que Uruguay... Hacer señas para el otro lado, perdón. Sí. Para el otro lado, se las intento hacer así con una mano. Sí. Ya nos vamos a manejar. Ya nos vamos. Pero también es cierto esto de que Uruguay tiene como esta dicotomía, ¿no?, de libre mercado y proteccionismo al mismo tiempo. Al punto en el que liberaron tanto la economía en ciertos rubros, pero también protegen cierta industria. Entonces como que es muy difícil hablar de un Uruguay que no dependa tanto de las exportaciones. Claro. Vos entras a un comercio o a un supermercado uruguayo y encontrás pila de productos brasileños. Todos importados. Sí. Sí, me lo han dicho también personas que viven ahí. Y eso se nota mucho, ¿no? En la cuestión de los precios. ¿Por qué suben tanto el coste de vida? ¿Por qué es tan caro vivir ahí? Bueno, esas han sido las experiencias del Trotamundo Simón en su paseo por Uruguay. Me encanta esta columna, no sé si siempre vas a poder viajar, de afuera nos enseñas. No sé si siempre vas a poder viajar, pero me encanta que sea un paseo por otro país. Vamos a escuchar otro temita y volvemos.